Hola, muy buen día. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta junta de estudio del Libro Grande. Es nuestra segunda junta. ¿Y por qué se está haciendo esta hora? Decidí hacerlo a esta hora porque por la noche, tarde noche, a las 7 de la noche, específicamente vamos a tener un en vivo. Los invitamos también para que estén presentes en New Way VC. Ahí en la página de New Way VC vamos a estar compartiendo con ustedes. Eso va a ser una junta o una mesa redonda en la que vamos a estar con algunos compañeros de AA y consejeros en adicciones. Vamos a tratar el tema de por qué los jóvenes no se quedan en AA. Entonces los esperamos para que se conecten a las 7 de la noche, hora centro de la Ciudad de México, en la página de New Way VC. Este en vivo, pues bueno, como saben, es dentro del grupo de junta de estudio. Entonces vamos a retomar la clase o la sesión pasada. Estábamos hablando precisamente de esta guía para analizar el libro grande. Ya se las dejé. Si ustedes se pueden meter al grupo, en esa sesión, en la primera sesión, está la guía como tal para que ustedes la puedan descargar y vayan de la mano de forma correcta con lo que estamos trabajando, ¿va? La vez pasada nosotros nos quedamos precisamente en el despertar y la recuperación de Bill W, ¿no? Como pueden escuchar, pues estamos en la ciudad, estamos aquí con los tamales oaxaqueños, pero bueno, es imposible no tenerlos presentes de los tamales oaxaqueños, no el de los tamales oaxaqueños, sobre todo a esta hora, yo creo. Pero bueno, entonces, fíjense, nos habíamos quedado, pues vimos esta primera parte de la historia de cómo fue creada la guía del libro azul, que son opiniones. Miren, esto tiene que quedar muy claro, porque esta literatura no está autorizada por AA. ¿Qué quiere decir? Que esta literatura fue hecha por alcohólicos de hace mucho tiempo, que se han visto en la necesidad de poder interpretar de forma adecuada, que sobre todo nosotros, los que estamos conociendo el programa, podemos interpretarlo de forma correcta. Entonces son opiniones de alcohólicos y drogadictos que llevan muchos años en el programa y que les interesa que precisamente el libro azul sea interpretado de forma correcta, ¿no? Porque me van a decir, ¿qué parte de la literatura no? Miren, yo lo imprimí, este documento, y precisamente se llama una guía para ti, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Les decía, quedamos la vez pasada, la sesión pasada, quedamos precisamente, vimos la historia de Bill. Sin embargo, no llegamos hasta aquí. Vamos a empezar el día de hoy con el crecimiento inicial y los planes de AA antes del despertar y la recuperación de Bill W. Fíjense, si ustedes han puesto a leer un poco, o por lo menos los encabezados de los 12 pasos, en el 12º paso dice, como resultado, tenemos un despertar espiritual como resultado de la práctica de los 11 pasos restantes, ¿no? Y ese es uno de los objetivos que tiene que quedar muy claro. Uno de los objetivos del programa de AA es un despertar espiritual. ¿Por qué se determinó como objetivo principal? ¿Por qué es lo que ha funcionado? Ahorita vamos a ver precisamente el despertar espiritual y la recuperación de Bill. ¿Por qué se determina en el programa que uno debe de tener un despertar espiritual? Ahorita vamos a ver algunas cuestiones que como todo alcohólico y drogadicto, pues somos desesperados, ¿no? Queremos ese despertar espiritual el próximo día, o esta mañana, o en este momento. Y esperamos que sea de la misma manera. Ahorita vamos a ver de qué manera fue que Bill W. Tuvo ese despertar espiritual. Dice, Bill W. tuvo su propio despertar espiritual en noviembre de 1934. Esto un año antes de que se fundara AA. Poco tiempo después se encontró con Ivy. A le llegó a conocer como el relámpago blanco de Bill.
debido a que fue una experiencia repentina y dramática. Un torrente de luz que le trajo una gran paz y confirmó la presencia de Dios en su vida. Alguna vez me preguntaron por ahí, ¿no? ¿Qué tan importante es? Sobre todo la familia me preguntaba, ¿qué tan importante es Dios en un proceso de rehabilitación, en un tratamiento de rehabilitación o una práctica del programa? Yo creo que es indispensable, porque a través de la experiencia que hemos tenido nos hemos dado cuenta, sobre todo nosotros los adictos, que no podemos solos, requerimos de un poder superior. Entonces, de ahí radica la importancia en el que tú concibas a un poder superior como tú lo quieras ver, ¿no? No puede, en mi caso particular, pues es Dios, pero puede ser Jehová, Alá, Yahvé, Mahoma, quien tú lo determines. La cuestión es que hagas presente ese poder superior dentro de tu vida para que esto funcione, ¿no? Entonces, Bill W. no podía aceptar todos los principios de los grupos Oxford, pero estaba convencido de que las siguientes 5 cosas eran necesarias. Aquí nos determinan 5 cosas que son necesarias para que tú puedas tener una recuperación, ¿no? Son como esas 5 perlas o esas 5 cuestiones que tú necesitas si quieres lograr una recuperación. La primera, un inventario moral personal. La segunda, confesión de tus defectos de carácter. Tercera, restitución a aquellos quienes habías dañado por el alcoholismo. Cuarta, seguir ayudando a otros. Y aún más importante, la quinta, la que yo le comento, la creencia y dependencia de un poder superior. Entonces aquí esta guía nos está diciendo, esta respuesta muchas veces la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué necesito yo para dejarme de drogar? Ya esto está sintetizado en los 12 pasos del programa de AA. Sin embargo, en un principio fueron dados a Bill W. El inventario moral, confesión de sus defectos de carácter, restitución de aquellos quienes se había dañado por el alcoholismo, seguir ayudando a otros y, sobre todo y más importante, la creencia de un poder superior. Ahí estriba precisamente esa base que nosotros debemos de tener, como que no podemos solos, necesitamos a un poder superior. Después de su despertar, Bill trabajó mucho ayudando a otros alcohólicos en la ciudad de Nueva York. Sentía que solamente un alcohólico podía ayudar a otro alcohólico. Fíjense, antes de seguir con esta parte de que Bill ayuda a los demás, a mí me pasó, ¿no? A Bill W. Se le iluminó el cuarto, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tuvo un despertar espiritual en el que se le iluminó el cuarto y tuvo esa trascendencia, ese crecimiento espiritual, en el que él determinó a su poder superior. Ahí empezaron a cambiar las cosas, ahí él dejó de consumir. Por última vez, ¿no? Porque recordemos que Bill, pues es recaído. Tablas con algunos de nosotros, ¿no? Fue muy recaído, cayó muchas veces, ¿no? Se autoengañó muchas veces. Entonces, fíjense, él se le iluminó el cuarto, ¿no? Todo fue maravilloso y tuvo este resplandor y cambió su vida desde ahí, desde que reconoció un poder superior. Sin embargo, nosotros, era lo que yo les comentaba, sin embargo, nosotros creemos que vamos a tener un despertar espiritual como el de Bill, ¿no? Se nos va a iluminar el cuarto y va a bajar Dios y nos va a dar unas pinches cachetadas y unos jalones de greñas y ya, güey, aliviánate, ya deja de beber o ya deja de drogarte, güey, ¿no? Deja de cagarla. Sin embargo, no es así. Más dentro de la literatura nos habla que precisamente ese despertar espiritual puede ser lento y paulatino, no necesariamente que se te ilumine el cuarto. Y entonces cuando a nosotros no nos pasa eso, es decir, no esperamos que se nos ilumine el cuarto, hablando de ese despertar espiritual del cual habla Bill, pues nos desesperamos y decimos, pues, ¿cuándo va a haber un despertar espiritual? Pues bueno, posiblemente a nosotros no sea tan súbito este despertar espiritual, posiblemente sea un proceso en el que poco a poco vayamos teniendo ese contacto consciente con Dios y ese despertar espiritual. Pero bueno, claro que existe, claro que se da, sin embargo hay que practicarlo. Ahora, en el Bill W., en la historia de Bill precisamente, hablando de esta parte de trabajar con los demás, dice Bill W. que cuando todas las alternativas fallan, la única alternativa que no falla es el trabajar con los demás. Y él se empezó a dar cuenta precisamente aquí. Dice, después de su despertar espiritual, Bill trabajó mucho ayudando a los alcohólicos en la ciudad de Nueva York. Sentía que solamente un alcohólico podía ayudar a otro alcohólico. Sin embargo,
aunque él seguía estando sobrio, no logró ayudar a nadie a romper la adicción del alcohol. Seguramente estaba arrancando a personas de sus sillas, de los bares, hablándoles en las alcantarillas y encontrando alcohólicos donde fue posible, pero ninguno de ellos respondió a lo que él les ofrecía. Un día, al estar hablando con otro alcohólico en un hospital, se volvió a topar con el doctor Silver, ¿no? Es posible que su conversación hubiera sido así. Doctor, dijo Bill, he estado tratando de dar lo que yo recibí y parece que nadie lo quiere. El doctor le dijo, Bill, probablemente estás tratando de embutirles ese relámpago blanco que tuviste en sus gargantas. Eso no funciona. Si tratas de embutir cualquier cosa en la garganta de un alcohólico, cada vez que lo hagas, lo vomitará. Lo que necesitas hacer es decirles exactamente cuál es su problema, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Con la información. El que el adicto conozca precisamente cuál es tu enfermedad, qué es lo que padeces, cuál es el problema, ¿no? Diles lo que yo te dije, explícales cuál es la naturaleza de su problema, así como los componentes mentales y físicos de su enfermedad. Todos los alcohólicos que conozco deben saber dos cosas importantes, le dice Silver a Bill. ¿Por qué no puedo beber como solía hacerlo antes, sin emborracharme? La segunda, ¿por qué no puedo dejar de beber ahora que quiero hacerlo? Si puedes darles una respuesta a esas dos preguntas, capturarás su atención, entonces podrás hablarles sobre una recuperación espiritual. Pero no les des la espiritualidad primero, porque te ignorarán cada vez que lo hagas, ¿no? Y precisamente más adelante habla cómo inició, ¿no? Cómo Bill y Bob iban a los hospitales a pasar el mensaje a los que estaban sufriendo, ¿no? En ese tiempo pues no había anexos, de hecho los anexos pues son una interpretación errónea del programa, ¿no? Sobre todo aquí en México. Entonces, iban a los hospitales y les decían, por ejemplo, al alcohólico, ¿no? Le decían, ¿sabes qué? Pues hay un Dios que te puede ayudar, hay un poder superior. Y desafortunadamente, lo vemos aquí se lo está diciendo el doctor Silver a Bill, si tú a un alcohólico en un principio lo que le ofreces es esa parte espiritual, lo va a negar, ¿no? Lo va a negar, así es, porque lo que menos quiere saber el alcohólico y el drogadicto cuando está precisamente mal es de Dios, ¿no? Porque posiblemente esté enojado, molesto o resentido con Dios porque no obtuvo lo que él merecía según su percepción de las cosas. Entonces le dice el doctor, no hables de eso. Lo que puede interesarle al alcohólico y al drogadicto es contestarle estas preguntas. ¿Por qué no suelo beber como lo hacía antes? ¿Por qué antes tenía el control y ahora ya no lo tengo y lo quiero seguir teniendo? Y sobre todo, ¿por qué no puedo dejar de beber ahora que quiero hacerlo, ¿no? Entonces, Bill, el doctor Silver va capacitando a Bill para que él de alguna manera haga interesante esta parte de pasar el mensaje. Bueno, voy a saludar a la banda que anda por aquí. A Memo, a Juan, a Ser Pérez. Hola compañeros, buenos días tengan todos ustedes. Ok, entonces, ¿cómo comienza la comunidad de AA? Para ese entonces ya eran mediados de 1935, ya estaba a punto de comenzar AA. No pensamos que haya sido accidental el hecho de que Bill W. haya encontrado en contacto con el doctor Bob en Akron. Inmediatamente después de su conversación con el doctor Silver, se estaba llevando a cabo una lucha de poder en una compañía cuya base se encontraba en Akron, contando su dinero, cuando se dio cuenta de que ni siquiera le alcanzaba para pagar su cuenta de hotel. Se sentía muy triste y deprimido. Distraídamente se asomó por la puerta que le conducía al bar del hotel. Al igual que en todos los bares, se asomó por la puerta que conducía al mismo. La luz seguramente era tenue, se escuchaba la musiquita, el humo era denso y la gente reía. Es probable que Bill se hubiera dicho a sí mismo, entraré a tomar una soda y me sentiré mejor. No beberé alcohol, pero por lo menos estaré con personas como yo. Pero al comenzar a pasar por esa puerta, debido a haber escuchado sus pensamientos, no puedes hacer esto.
Si entras ahí, te emborracharás. Bill se dio cuenta de que él necesitaría ayuda para mantenerse sobrio. Ahí es un ejemplo precisamente del autoengaño que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ya no bebes, a lo mejor ya no te drogas. Sin embargo, en un principio las relaciones interpersonales con aquellas personas que siguen consumiendo deben de ser nulas, porque es más fácil que la persona que está consumiendo te lleve a ti nuevamente a recaer, a que tú, que estás sin consumir, la lleves tú a una rehabilitación. Pero ese es el autoengaño, ¿no? Dentro de la historia de Bill, en el capítulo 1 del libro azul, precisamente el libro grande, comenta cómo estaba esperando precisamente a un cliente en un hotel y baja al restaurante del hotel y pendejamente, a través de ese autoengaño, dice, bueno, no voy a tomar, no voy a tomar alcohol, me voy a tomar un vaso con leche, ¿no? ¿Quién en su bendito juicio o en su sano juicio entra a una cantina a beber leche, güey, ¿no? Pues nadie, ¿no? Inconscientemente él quería beber, pero el autoengaño en su mente decía, pues voy a beber solamente leche, ¿no? Se mete al bar, vive todas estas características, la musiquita, la luz ambiental, todo padre, todo chingón, y de repente se sienta en la barra y dice, cantinero, sírveme por favor un vaso de leche, ¿no? Cuando se está bebiendo la leche y pide un sándwich, ¿no? Y de repente dice, ¿sabes qué? Pues le llega el pensamiento, oye Bill, ¿y si tú pides un whisky con leche? ¿No? Si tú pides un whisky con leche, posiblemente no te empedes, o no te empedes tan rápido, ¿no? Y ahí va el pendejo de Bill y se pide un whisky con leche. Pues toma el whisky con leche y empieza a empedarse y termina bebiendo el puro whisky, ya le valió madre la leche y todo. La cuestión aquí es esto, es que nosotros muchas veces inconscientemente nos acercamos nuevamente al consumo. ¿Por qué? Porque es algo normal, porque nosotros no podemos parar esa compulsión, porque nosotros tenemos muchas de las veces un cerebro adicto que te lleva a buscar ese placer que tú le das a través del consumo. Entonces, no le des oportunidad precisamente. Por eso él se dio cuenta y dice, entras ahí y te emborracharás. Bill se dio cuenta de que necesitaba ayuda para mantenerse sobrio. Esa es la parte más importante. Ya más adelante vamos a ver cuál es uno de los problemas, y es ese. El que tú reconozcas que tienes un pedo, porque si tú no reconoces que tienes un desmadre a través del consumo, pues no vas a requerir una ayuda, no vas a pensar en siquiera pedir ayuda porque no tienes un problema, porque tú crees que no tienes un problema. Entonces aquí Bill se dio cuenta de que sí tenía un problema y que seguramente si lo hacía se iba a emborrachar, aunque él pareciera que no quisiese emborrachar, ¿no? Entrando a la cantina. Por medio de una serie de llamadas telefónicas, Bill encontró en contacto con el doctor Bob. El doctor Bob había intentado repentinamente resolver su dilema el alcohólico a través de un medio espirituales, pero había fallado. Como sabemos, el doctor Bob es el cofundador, ¿no? Aquí estamos viendo cómo es que empieza toda esta parte de la comunidad de AA, ¿no? Cómo empieza. Entonces, Bill dice, quedó asombrado al enterarse de que el doctor Bob había estado asistiendo a los grupos Oxford, que desde hacía algún tiempo tratando de aplicar ese programa en su vida, pero había sido incapaz de hacerlo tan profundamente como lo hubiera deseado, porque no entendía lo que le ocurría. Aún pensaba que el problema radicaba en su débil fuerza de voluntad. Fíjense, la fuerza de voluntad, ¿alguien sabe qué es la fuerza de voluntad? A ver, de los que estamos ahorita aquí en el en vivo, ¿qué es la fuerza de voluntad para ustedes? A ver, compártanme, díganme qué es la fuerza de voluntad. ¿Sí pueden, no? ¿Compartir? ¿O no? Me gustaría leerlos. ¿Sí pueden compartir o no? A ver, vamos a hacer esto. A ver si así ya pueden. Juan, ¿sí me escuchas? Juan.
Creo que ya se desconectó. Ok. No sé si no sé por qué no lo puedo agregar a Juan. ¿O no tienes ganas de hablar, Juan, o qué onda? ¿Ya está, ya? ¿Ya? 220. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, carnal, bien, estamos en el Galer. Qué bueno. Oye, te voy a hacer una pregunta con relación a lo que estamos hablando. Para ti, ¿crees que la enfermedad sea una débil fuerza de voluntad? O sea, que necesitas más fuerza de voluntad para dejar de consumir. No, para mí, ¿me escuchas? Sí, te escucho, yo te escucho bien. Más fuerza de voluntad que... A ver, no te entendí bien otra vez. ¿Tú crees? Porque dice aquí, o sea, Bob reconoce en ese momento, cuando las cosas no le funcionaban, dice, no entendía lo que ocurría, aún pensaba que el problema radica en una débil fuerza de voluntad. ¿Tú crees que nuestro problema radica en una débil fuerza de voluntad? No creo. Es más una enfermedad, ¿no? Del alma. Y Ya no te escucho nada, Juan. pues creo que yo, para mí, lo personal, para el principio, pues, más que nada, una fuerza de voluntad no es algo que se necesita. En un principio, ¿no? Sí, algo que pues, debe de salir de ti. O sea, es como de que, Ok, muy bien. Muy bien, gracias, gracias, Juan. oye, agrega al Chema, aquí está conmigo para que conecte a su celular. Ok, a ver, Ahí estamos. vamos a ver. Chema, a ver, vamos a ver. Dice que hay problemas técnicos con Chema. Dice que no se puede conectar. Pero bueno, pueden compartir, pueden preguntar, pueden hacer preguntas aquí o pueden responder. No sé si me están escuchando. Tú, Memo, puedes, si me escuchas, puedes preguntar o contestar o no aparece la interacción. Si me escuchan o no me escuchan, no sé qué. Bueno, vamos a seguir. Entonces, no sé por qué razones no puedo incluir a C. Pérez. Dice que no se puede contactar. No sé si no tenga internet o no, pero quiero saber si me están escuchando. A ver. A ver, Memo, ¿sí me está escuchando? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? No sé por qué no los puedo incluir, pero bueno. Bueno, sigamos. Entonces, Bob creía que era un problema de débil fuerza de voluntad, falta de carácter o moral en el pecado, ¿no? Ese era su problema, según lo que él había dicho a todo el mundo, pero cuando Bill le dio la descripción de la enfermedad del alcoholismo que le había dado el doctor sí, precisamente, comenzó a buscar el remedio espiritual para su enfermedad con una voluntad que jamás había tenido. Es posible que haya sido uno de los primeros milagros de Alcohólicos Anónimos. Imagínate esto. Un especulador viejo, abatido y manipulador de la ciudad de Nueva York se sienta con un médico bien entrenado y le dice a ese médico lo que le pasa a su cuerpo y a su mente. Es decir, Bill W. le dice a Bob, ¿no? Le dice,
qué es lo que pasa en su cuerpo y en su mente. Y el médico no solo le escucha, sino que le cree. Nos parece que normalmente cualquier doctor le habría respondido, ¿quién demonios eres tú para decirme lo que pasa en mi mente y en mi cuerpo? Pero el mensaje de Bill era tan profundo e interesante que el doctor Bob lo aceptó casi de inmediato. Entonces imagínense la película, ¿no? O sea, está sentado Bill y Bob. Bob es el doctor, Bill es el corredor de bolsa, y de repente Bill le dice, mira, es que tú tienes un problema que radica en tu mente, y en la parte, en tu cuerpo y tu mente, ¿no? Y entonces Bob, en lugar de tomarlo o considerarlo como algo negativo para él, siendo que yo soy el doctor y tú me vas a decir qué está viviendo el doctor física y mentalmente, pues bueno, él lo reconoce porque se le hace profundamente interesante la información que le da Bill en ese momento. Entonces, el doctor Bob empezó a aplicar el programa en su propia vida. Se emborrachó una vez más, pero después adquirió sobriedad y nunca volvió a beber hasta su muerte en 1950. O sea que si nos ponemos a hacer cuentas, Bob duró 15 años. 15 años sobrio hasta que tristemente falleció. Esto parece mostrar que un alcohólico puede ayudar a otro de una manera en que un no alcohólico no hubiese podido hacer. Fíjense, aquí es donde entra esta parte, a lo mejor ustedes lo han escuchado, ¿no? El puente de comprensión. Ese puente de comprensión que solamente nos une a ti y a mí, que somos usuarios o adictos, a nadie más. El acompañamiento entre psicólogos, terapeutas, sí es una parte importante, claro, un acompañamiento adecuado con un especialista. Sin embargo, el puente de comprensión solamente va a existir entre nosotros. Por eso lo dice aquí, que la manera en que le sirvió a Bob la información y la práctica del programa fue a través de que otra persona que lo entendió, que vivió lo que él estaba viviendo, en algún momento le sirvió a él como esa experiencia, ese puente de comprensión que tiene un alcohólico con otro alcohólico. Este es uno de los principios básicos de AA y esa es una de las razones básicas por las cuales escribimos este libro, dicen los autores. Debido a que nosotros también somos alcohólicos, sabemos cómo se siente el estar en tu situación y podemos entenderte y ayudarte de una forma en que otras personas no pueden hacerlo. Entonces, este es uno de los principios, ¿no?, en el que se basa AA, ese puente de comprensión. De ahí que Bill, permítame, a ver, vamos a ver, creo que me mandó un mensaje, es que no aparece aquí, no sé por qué razón no aparecen los mensajes. No sé por qué aquí no aparecen los mensajes. No aparecen los mensajes. No sé por qué razón no aparecen los mensajes. Pero bueno, al ratito lo vamos a checar, porque no sé cómo no me aparecen los mensajes. Aquí deben de estar, ¿no? Preguntas, activar, aquí está. Ahora sí, me parece que ya pueden, preguntar, las preguntas y preguntas y respuestas. Bueno, ya pueden preguntar aquí por alguna duda, alguna cuestión, ya pueden preguntar. Es que no, jamás había hecho yo en vivo en el grupo como tal. En la página sí, pero aquí no. Entonces, como que aquí es diferente. Entonces, a ver si ya les aparece la opción a ustedes de preguntar o de compartir o decirme si me están escuchando o no. O los que quieran participar para incluirlo. ¿Va? A ver, déjenme mostrar otra vez No, no se puede. Pero bueno. Entonces, de ahí, Bill W. y el Dr. Bob se dedicarán casi frenéticamente a ayudar a alcohólicos en el hospital de la ciudad de Akron. Su primer caso, un hombre llamado Bill D., era desesperado, pero se recuperó inmediatamente y se convirtió en el tercer miembro de AA. Entonces, ya era
Bill D., Bill W. y el Dr. Bob. Y entre ellos se dijeron estas tres cosas importantes. Le dijeron cuál era su verdadero problema, algo que nadie antes le había dicho. ¿Cuál era su verdadero problema? Después le dijeron que la solución a su problema consistía en una vital experiencia espiritual. Y tres, le hablaron sobre el programa práctico de acción que ambos habían utilizado para recuperarse. Luego le dijeron a Bill D., tú puedes lograrlo también si así lo deseas. Entonces, por eso es que uno de los más importantes objetivos o resultados de la práctica del programa es ese despertar espiritual. Tiene que quedar bien claro. Por eso la importancia de considerar un poder superior. Si tú el día de hoy no consideras un poder superior en tu vida, no vas a lograr absolutamente nada. Aquí lo dice. Le dijeron cuál era su problema verdadero. Le dijeron la solución, que su problema consistía en una vital experiencia espiritual. Debemos de buscar ese contacto consciente con el poder superior. Si tú no tienes esa experiencia espiritual, no vas a tener el resultado del cual te invita o te promete el programa de AA. 1 o 2 días después, Bill D. le dijo a su esposa, saca mi ropa del armario, me voy a casa. Salió del hospital, aplicó el programa en su vida, adquirió sobriedad y nunca más volvió a beber por el resto de su vida. Entonces, estas tres personas que conocieron la enfermedad como tal, qué es lo que requerían, cuál era el problema y qué necesitaban hacer, estuvieron sobrios el resto de su vida a partir de ese día. Así es que en el verano de 1935, en Akron, Ohio, había tres personas que sabían tres cosas: cuál era el problema, cuál era la solución y cuál era el programa práctico para adquirir esa solución. Entonces, esta guía precisamente se va a basar en estas tres cuestiones. ¿Cuál es el problema que el día de hoy tienes tú como alcohólico y drogadicto? ¿Cuál es el problema que yo tengo como alcohólico y drogadicto? ¿Y cuál es la solución que necesito yo aplicar para tener resultados? Y por último, ¿qué necesito practicar para adquirir esa solución? Entonces tienes que tener presentes estas tres cosas. Estos cofundadores, por lo menos Bill W., Bob, las sabían y se las compartieron a Bill D. Ellos tres estuvieron sobrios por el resto de su vida. Yo creo que es un buen ejemplo, yo creo que tiene resultados siempre y cuando se lleven de la manera que nos marca la guía, ¿no? O el programa de 12 pasos. El crecimiento inicial y los planes de AA. Bill se quedó en Akron durante un tiempo y junto con el Dr. Bob siguió trabajando con los alcohólicos que se encontraban en el hospital de su ciudad. Hubo muchos fracasos, pero en ocasiones también hubo éxitos. Asimismo, un pequeño grupo de personas que se estaban recuperando habían formado un grupo. Este conjunto de borrachos sin nombre fue en realidad el primer grupo de AA, aunque aún no les habían puesto el nombre de Alcohólicos Anónimos. Durante el otoño de 1935, Bill regresó a Nueva York, llevando consigo su conocimiento del problema, su solución y un programa práctico de acción. Para 1937, un segundo grupo pequeño se había formado en Nueva York. Además de eso, algunos alcohólicos que habían adquirido las ideas básicas de AA en Akron o en Nueva York estaban tratando de formar grupos similares en otras ciudades. Entonces todo comenzó así. Por eso se habla de cómo fue que comenzó AA, pues eso, con una persona que hablaba con otra persona y la otra persona escuchaba y viceversa, ¿no? Había esa retroalimentación entre ellos. Así fue como comenzó prácticamente el AA, ¿no? En este año Bill W. regresó a Akron para intentar por segunda vez apoderarse de la misma compañía. Fue algo que jamás logró hacer. Al estar ahí, fue a una junta con el Dr. Bob, ambos hicieron sus cuentas y se percataron de que había casi 40 alcohólicos manteniéndose sobrios en Akron y Nueva York. Comenzaron a pensar, quizás tenemos algo aquí que puede funcionar para muchas personas. ¿Cómo podemos llevar el mensaje a otros alcohólicos? Eso pensaban, ¿no? O sea, está funcionando, está creciendo, ya hay 40 alcohólicos que están trabajando. Decidieron llevar a cabo otra junta esa misma noche para intentar buscar una respuesta a esa pregunta. Es decir, ¿cómo podemos lograr llevar el mensaje a más alcohólicos? Asistieron 18 personas y pusieron a votación lo que debía hacerse. Por un margen pequeño, el grupo eligió hacer tres cosas. Las primeras dos eran el tipo de ideas grandiosas que
que podrían esperarse de un grupo de alcohólicos que no contaba siquiera con un centavo entre todos ellos. Querían abrir una cadena de hospitales alrededor del país para tratar a los alcohólicos. Creían que así podrían contratar y entrenar y pagarle a un grupo de misioneros para llevar el mensaje. Por supuesto, nunca llevaron a cabo estas ideas. La tercera cosa que decidieron hacer consistió en escribir un libro, ¿no? O sea, intentaron ellos, sin un centavo, abrir una cadena de hospitales para que se atendiera a la gente y se pudiera llevar el mensaje, ¿no? Eso fue lo primero que intentaron y no funcionó. ¿Qué fue lo segundo que intentaron? Se escribió el libro grande. Para entonces ya se había formado bastante bien un programa AA. Tenía la idea de cuál era el problema, la solución y el programa práctico de acción. Pero todo esto se estaba transmitiendo de una persona a otra solamente, ¿no? Como un chisme, ¿no? De una persona a otra, y el otro les decía a la otra, y el otro de boca en boca. Y eso preocupaba a algunas personas. Tú sabes cómo somos los alcohólicos. Comenzamos a añadir cosas a algo que escuchamos e interpretamos otras según nos convenga en ese momento. El grupo de Akron sintió que si el mensaje no estaba escrito, sería difícil conservarlo de una manera acertada, ¿no? Es decir, como un chisme, ¿no? Yo quiero decirle a Pedro que hay unas rebajas en Walmart pero que tiene que comprar 200 pesos en alimentos para que le puedan dar esa rebaja, los cupones. Y entonces yo se lo paso a Pedro y Pedro se lo pasa a Juan, pero ya Pedro lo va distorsionando conforme, como que se hace un teléfono descompuesto, ¿no? De boca a boca va cambiando la información y va cambiando la interpretación. Entonces, ¿qué dijeron los cofundadores? Así no es, no va a funcionar así. Si no lo escribimos, si no hacemos nosotros una guía, si no hacemos un libro azul, difícilmente se va a entender como queremos que se entienda. Entonces, también sintieron que el libro que escribían sería el primer libro definitivo sobre el alcoholismo. Esperaban que ese libro se vendiera mucho y así poderles pagar a los misioneros. Al principio, las personas del grupo decidieron que Bill precisamente escribiera el libro. Dijeron algo así, como: Bill, eres tú quien comenzó todo esto. Has estado sobrio más tiempo que el resto de nosotros y sabes sobre el programa de recuperación más que nosotros. Queremos que lo escribas en la misma secuencia con que lo aprendimos y también queremos que incluyas en la misma información que tuvimos que aprender. Pero quizás también le dijeron a Bill, sin embargo, no queremos que sea tu libro, tiene que ser nuestro libro. Conforme lo vayas escribiendo, queremos ver cada capítulo y cambiaremos las cosas según nos parezca a nosotros. De esta manera, cuando lo hayamos terminado, contendrá el conocimiento y la experiencia colectiva de todos nosotros. Entonces le dijeron, sí, no va a ser tu libro, todo lo vamos a revisar, y entonces la comunidad, a través de esa colectividad, vamos a desarrollar nuestro libro grande. Porque no va a ser solo de una persona. Bill estuvo de acuerdo y comenzó el trabajo. Llevó 2 años escribir el libro grande, compañeros. 2 años. Un buen tiempo, ¿no? De experiencias. Llevó 2 años escribir el libro, cuyo título fue Alcohólicos Anónimos. Pero cuando se terminó en 1939, la membresía en los grupos había alcanzado aproximadamente 100 entre hombres y mujeres. La agrupación, que hasta en ese momento había carecido de un nombre, también fue llamada Alcohólicos Anónimos debido al título de su libro. Entonces, se llama Alcohólicos Anónimos, esta comunidad, porque el libro que dio origen a la comunidad se llama Alcohólicos Anónimos. Entonces ya aprendimos por qué tiene ese nombre, ¿no? El libro azul, Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque la comunidad ¿por qué la comunidad se llama Alcohólicos Anónimos? Porque el libro que generó esa comunidad, así le pusieron, Alcohólicos Anónimos. El libro de Alcohólicos Anónimos, que ahora muchos de nosotros simplemente llamamos el libro grande, se convirtió, después de haber tenido un inicio vacilante, en un éxito mayor de lo que hubiesen podido esperar los primeros miembros de AA. Se han vendido millones de copias, se ha reimpreso durante docenas de veces y se ha traducido a muchos idiomas. Existe otro dato particularmente interesante sobre el libro.
se ha mantenido casi sin cambio alguno desde la primera edición, de 1939. La primera porción del libro grande, que describe detalladamente el programa de recuperación AA, no se ha alterado durante más de 50 años. Que ahora, ya, este año me parece que la comunidad AA cumple 90 años, me parece. Entonces, durante 50 años no sufrió ninguna alteración, ¿no? Este libro de AA. Existe una muy buena razón para ello. El programa que describe funciona y ha funcionado para millones de personas alrededor del mundo, año tras año. Ahora, ¿sabes algo sobre cómo llegaron a crearse la Organización de Alcohólicos Anónimos y libro que lleva ese mismo nombre? En los siguientes capítulos ya veremos cómo el libro grande precisamente ofrece una secuencia clara, paso a paso, para resolver tu propio problema del alcohol o de otra adicción. También te mostraremos cómo y por qué es tan importante seguir una secuencia completa. Fíjense, esa mala interpretación del cual fue una de las razones por las cuales los autores hicieron esta guía del libro grande para analizarlo e interpretarlo de forma correcta, es porque precisamente esa secuencia no se lleva, ¿no? Estás en el grupo, sea cual fuere, clínica, anexo, centro de rehabilitación, lo que sea, normalmente no se le da el seguimiento, ¿no? Desafortunadamente muchos de los padrinos o de los servidores o de los consejeros no llevan esa secuencia. Llegas y bueno, a ver, Cristian, ¿sabes qué? Es tu primer grupo, pues aviéntate el primer paso, güey, el segundo paso y el tercer paso, no salgas de ahí en 2 meses, güey, ¿no? Apréndetelo y habla de eso y la chingada, cuando uno muchas veces, como en sus primeros grupos, no entiende de ni madres, güey. O sea, no entiendes qué es una derrota, un poder superior, el sano juicio, no entiendes ni madres, nada más estás como pendejo leyéndolo, ¿no? Y te subes a tribuna a hablar de todo menos de la literatura, porque no la entiendes, es normal. Sin embargo, la mayoría de la gente, inútilmente, o desafortunadamente, o torpemente, como tú lo quieras ver, empiezas por el 12 pasos. ¿Y la historia dónde está? Precisamente esto. O sea, ¿dónde está el libro azul? ¿Cuándo se fundó? ¿Quién fundó la comunidad de AA? ¿Por qué se fundó? ¿A través de qué se fundó? ¿En qué año se fundó? ¿Cuál es el problema? No, ahí estás como pendejo leyendo el primero, el segundo y el tercer paso. Y aún cuando muchos de los pasos se trabajan con capítulos, por ejemplo, el primer paso va de la mano con el tercer capítulo, más acerca del alcoholismo. Pero antes de eso, primero tienes que saber la historia, tienes que conocer tu problema, cuál es tu problema, cuál es la vulnerabilidad que el día de hoy tienes antes de aceptar un problema. ¿Me explico? Yo no puedo aceptar un problema cuando no conozco el problema. Primero tengo que conocer el problema para reconocer que tengo el problema, porque entonces estoy empezando al revés. ¿Me explico? O sea, estoy en una secuencia incorrecta. Entonces, esa es una de las aportaciones de esta guía, en la que tú puedas tener la información y la secuencia correcta de cómo interpretar de forma adecuada el libro azul, ¿no? Debido a que Alcohólicos Anónimos fue publicado en 1939 con el nombre genérico masculino, incluía a las mujeres, en ocasiones el lenguaje contenido en el libro grande parecía excluirlas. Esto no fue una intención consciente. Las sugerencias y principios del libro grande se aplican a todos los alcohólicos. La mayoría de las mujeres que han llegado a AA y a otros programas de 12 pasos han sido capaces de pasar por alto esas costumbres arcaicas y han descubierto la verdad que en el dicho programa se encuentra. Ok, entonces miren, si les parece vamos a ver un poquito del segundo capítulo, que es precisamente utilizando el libro grande correctamente. Esto es, precisamente es una guía, ¿no? O sea, el nombre de este libro como tal es una guía para ti. Es la manera en la que tú, si tú padrino, si tú consejero, si el servidor del grupo donde tú estás llevando ese tratamiento de rehabilitación, sea externo, sea de media luz, sea anexado, no tienen este conocimiento, pues tú puedes obtenerlo, porque al final de cuentas el trabajo es para ti, ¿no? Esta guía es para ti, esta guía es para que tú puedas desarrollar la práctica del programa de una forma correcta a través de una interpretación correcta. No importa la corriente de la que vengas, si eres cuarto marciano, si eres 24 horas, si eres litro y medio, sea lo que sea, esta guía te puede servir a ti, porque
precisamente uno de los legados del programa AA es la unidad. Todos somos uno. No debe de haber distinciones, cada quien lo hace por sus intereses, pero bueno, aquí esta guía te va a servir a ti de la corriente en la que tú vengas, no hay ningún problema. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito sobre el segundo capítulo, ¿va? Siguiendo el programa de la acción del Libro Grande. Cuando el Libro Grande fue publicado en 1939 por primera vez, las personas en la comunidad de AA practicaban y trabajaban en el programa de recuperación contenido en él. Lo que el libro decía y lo que los miembros de AA hacían era una misma cosa. Durante los últimos 55 años, el Libro Grande ha cambiado muy poco y sus elecciones más importantes se han mantenido exactamente iguales. Sin embargo, la comunidad de AA y las demás comunidades de 12 Pasos que han surgido han cambiado mucho. Hemos traído a ellas tantas cosas, le hemos agregado tanto al programa y diluyéndolo en tal forma que en ocasiones se parece muy poco al programa de 12 Pasos, contenido en el Libro Grande. Pensamos que esto es que esto es un grave error o es el mayor error. Sí, desafortunadamente las comunidades, como yo les comentaba, hay muchas comunidades de AA, ¿no?, que se autonombran y que cada una trabaja de forma distinta. Se le ha ido adhiriendo a este Libro Grande y se ha ido diluyendo precisamente el objetivo. Y lo vemos, ¿no? Como yo les decía, cada uno tiene sus prerrogativas, cada uno tiene su forma de trabajar, pero solamente hay una forma de trabajar. Porque ese principio que se determinó desde un principio es trabajar con este libro, con el Libro Azul, el Libro Grande AA. Pero se ha adherido tantas cosas que se ha cambiado el contenido completamente. Porque no es que sea la razón, la gente lo ha hecho, los grupos lo han hecho. Hemos escuchado que hoy en día en algunas juntas se dice a las personas, si asistes a juntas durante 90 días y no bebes, estarás bien, ¿no? Y lo hemos escuchado. Si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Todo ese tipo de cuestiones que solamente las escuchamos y las repetimos, pero que no tienen ninguna base. Esa es la verdad. Pero eso no es lo que dice el Libro Grande. Puedes leerlo desde el principio hasta el final y no encontrarás ese mensaje en ninguna de las páginas. Por eso tú, compañero que estás ahí del otro lado, tú, compañero que estás viendo el video posteriormente, no te dejes llevar por los comentarios, no te dejes llevar por cosas que no existen, ¿no? Por interpretaciones personales de intereses individuales de las personas que trabajan en los grupos o están en los grupos. Tú no le hagas caso, yo lo veo así, o por lo menos yo no lo hago, en donde no puedas encontrar el mensaje fundamentado. Si no está fundamentado como tal, no creas en él, investiga, búscalo, acércate de la información, porque así es como se va distorsionando precisamente. Se va distorsionando la información, se va distorsionando el programa y esto se vuelve un pinche desmadre, ¿no? O sea, ¿qué te dicen, por ejemplo? en algunos grupos, ¿no? Yo no hablo mal de los grupos, pero ¿qué te dicen en algunos grupos? Roba, güey, mata, viola, es infiel, traga como un pinche marrano, destrúyete, pero no te drogues y no te alcoholices. O sea, ¿dónde lo dice, güey? ¿Dónde en el programa dice que estás capacitado o tienes el derecho o tienes la capacidad para poderlo hacer? ¿Dónde lo dice? ¿No? ¿Dónde lo dice si se supone que esto es un cambio de juicios y actitudes? No existe. Entonces, ese tipo de ejemplos que yo les pongo son precisamente de que tú no hagas caso a las cosas si no hay un fundamento. En la comunidad AA y en otros grupos de autoayuda de 12 Pasos, la gente encuentra mucha de su fortaleza al compartir y ayudar a otros. Pensábamos que esto tiene un gran valor, pero hace algunos años algunas personas descubrieron que podían mantenerse sobrias con tan solo formar parte de la comunidad, sin realmente trabajar el programa de los 12 Pasos. Entonces empezamos a diluir un poco el programa, luego en un poco más, una pulgada cada vez más, y al paso del tiempo las cosas se diluyeron tanto que la gente en la comunidad comenzó a decir todo tipo de cosas que no están contenidas en el Libro Grande, precisamente eso, ¿no? Entonces empiezan a sacar sus fórmulas mágicas en el que pues tienes que comportarte de esta manera, tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer el otro. Sí, güey, pero ¿dónde dice? ¿No? ¿A ti te sirvió? Pues sí, a ti te sirvió y está todo padre, ¿no?
Todos tenemos la misma enfermedad, pero todos enfermamos de forma distinta. El tratamiento tiene que ser individualizado a través de esto, del fundamento. Entonces, se va diluyendo, como dice la guía, se va diluyendo el programa, se va diluyendo el libro azul, la información, porque entonces empezaron a hacer cosas que no tenían nada que ver con la literatura de AA, nada que ver. Y muchos de nosotros lo cuestionamos, ¿no? Y decimos, o sea, muchos de nosotros que ya conocemos y que de alguna manera tenemos ese interés de irle rascando e investigando, de llevar a cabo esta guía, te das cuenta que sí es cierto, que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros los usuarios es eso, el que nos dejamos llevar por lo que dicen, ¿no? Es que están, es que tienes que hacer algunas cuestiones, por ejemplo, para que tú puedas mantenerte sobrio, ¿no? No importa que te sientas mal, ahorita a lo mejor tienes que sentirte mal, posiblemente te vas a sentir mejor, pero esta es la sugerencia. Entonces hay cosas que no van y se estilan en las agrupaciones, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado a muchas personas decir, puedes aplicar el programa estilo cafetería. Escuchen esa mamada, ¿no? Puedes aplicar el programa estilo cafetería. Toma de él lo que quieras, deja lo que no quieras y todo estará bien. Pero no creemos que esto sea cierto. El programa es un todo unificado, no una colección de pequeños pedazos de consejos. No existe nada en este libro grande que diga, trata el programa de 12 pasos como si fuese un menú. Y esa es la verdad. Ese es prácticamente lo que hacemos, ¿no? Con el ejemplo que les comenté, o sea, no te drogues, ¿ve? Puedes hacer un chingo de cosas, ¿no? O sea, puedes, seguir portándote mal, siendo infiel, robando, haciendo maldades, pero el programa te dice que tienes que resarcir daños ocasionados, ¿no? Por tu mal comportamiento, por tu manera de beber. Entonces, ¿cómo está la incongruencia? O sea, ¿cómo padrino me dices a mí que puedo hacer yo cualquier cosa, güey, menos que drogarme y alcoholizarme? Y entonces vas en contra del programa. El programa te tienes que reparar daños a la gente que causaste, güey. Tienes que tener un contacto consciente con Dios. O sea, ¿qué contacto consciente con Dios puede tener una persona, güey, que sigue robando? Dime, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber esa conciencia de ese poder superior, no, de hacer su voluntad del poder superior cuando sigo robando y sigo engañando? ¿Sí me explico? O sea, se va deteriorando todo este pinche desmadre por los intereses de cada uno. El problema es que como no conocemos precisamente la literatura, no conocemos el libro azul, no conocemos el programa, ahí vamos como pinches borreguitos atrás de lo que dice el padrino. Es que el padrino, no, o sea, no hay que dejarnos llevar, hay que investigar, güey, ¿no? Porque muchas veces esa diluir de la información que va ocasionando cada persona a través de su interés personal, nos va afectando a nosotros, sobre todo a nosotros que no conocemos el programa, ¿no? Entonces, el libro grande y el programa de doble no es un menú, güey. No es que ahora digas, bueno, hablando de los defectos de carácter, ¿no? Pues mi defecto de carácter, güey, es pues la gula, güey, ¿no? Entonces, pues yo no me voy a drogar, voy a trabajar, voy a ser honesto, chingue, pero cuando pueda me voy a dar unos pinches atascones hasta que vomite, güey, y gastarme el dinero en pura comida y la chingada, ¿no? O sea, estoy dispuesto a cambiar ciertas cosas, o sea, del menú escojo lo que me gusta y lo que no me gusta cambiar lo dejo ahí. O sea, no, güey, es un todo. En ese sentido, es una secuencia en la que tienes que ir cambiando las cosas, pero se tiene que cambiar todo lo que tú consideres que esté mal. No es así de que sí, esto no. No, al final de cuentas lo dice la literatura. Al final de cuentas, tus defectos, güey, te harán infeliz. Entonces, tienes que, de alguna manera, utilizar el programa como eso, como una guía para tu rehabilitación. Si no lo haces de esa manera, difícilmente vas a tener resultados. Algunas de las cosas que se dicen en las juntas, que no son parte del programa de recuperación, posiblemente las hayan escuchado ustedes, no son dañinas, pero algunas sí pueden ocasionar graves daños o incluso pueden ser mortales. Hemos escuchado algo en las juntas que ha matado a muchas personas y que casi mató a uno de nosotros. Es algo así como, si asistes
juntas durante bastante tiempo, te empaparás de todas las cosas importantes por osmosis y todo saldrá de maravilla, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? O sea, tú vienes a la junta, te sientas en la pinche sillita, dura, güey, o suave, como tú quieras, llegas a la junta, te sientas, y entonces esperas que a través del coordinador, güey, de la participación de los compañeros, toda esa información llegue por osmosis, ¿no? Chingue su madre, güey. Adquiero toda esa información por osmosis y ya tengo ya logré la capacidad que requiero simplemente por el hecho de asistir a las juntas, ¿no? Esto es totalmente, aunque durante bastante tiempo te empaparás de todas las cosas importantes por osmosis y todo saldrá de maravilla. Estamos totalmente en desacuerdo con eso. No pensamos que el programa de 12 pasos funcione por osmosis. Tienes que aplicarlo en tu propia vida y eso conlleva un esfuerzo. A lo mejor no por osmosis, ¿no? Has adquirido la información del programa. A lo mejor a través de junta y 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 no juntas ni madres más que pura pinche información en tu cabeza, ¿no? Ya te aprendiste todo el programa. Los 12 pasos los sabes de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba para abajo, te sabes todos los pasos, ¿no? Como si hubiera sido por osmosis, ¿no? Chingue su madre, ya tienes toda la información en tu cabeza, ¿no? Pero ¿cuántas veces lo has aplicado en tu vida? Ahí está el desmadre. El problema no es conocer, muchas veces. O sea, sí tienes la información, ya la adquiriste, ¿no? Pero no la practicamos. No la practicamos. De nada sirve. O sea, el avance, la evolución del programa, el crecimiento tiene que hacer a través de la práctica, porque si tú no practicas el programa, de nada sirve que lo sepas. ¿No? Es como si fueras lo escuchamos vulgarmente, por ahí en los grupos, no, eres un burro cargado de literatura. Sí, güey, sabes un chingo, pero ¿qué de eso te aplicas, no? Y eso, pues, obviamente conlleva un esfuerzo, dedicación, tiempo, porque a muchos de nosotros no nos gusta leer, la neta. A muchos de nosotros no estamos, no es porque no podamos, no tenemos ese hábito de la lectura, porque ni siquiera en casa, porque mucho menos en el grupo, logramos tenerla. Pero esa es una de las prácticas que podemos lograr, que tenemos y que deberíamos lograr para adquirir la información, el leer. Por eso se hacen este tipo de juntas, ¿no? Juntas de estudio para que aquellos que no nos gusta leer, aquellos que de alguna manera no podemos interpretar de la mejor manera, pues se haga así, ¿no? A través del fundamento. Hoy en día las cosas se han diluido y han cambiado tanto que puedes asistir a juntas de AA, y si alguien no hubiese leído el preámbulo de AA en la junta, no tendrías la menor idea del tipo de junta en la que estás asistiendo. Esa es la verdad. Hablamos de todo menos de los temas, ¿no? Dice, hoy en día hay cosas que se han diluido tanto y han cambiado tanto que puedes asistir a juntas de AA, y si alguien no hubiese leído el preámbulo de AA, en la junta no tendrías la menor idea de qué tipo de junta estás asistiendo, es muy cierto. Sabemos que esto realmente ocurre en las juntas alrededor del país, no en todas ellas, por supuesto, pero sí en algunas de ellas. En algunas juntas de AA, la gente habla de todo excepto de la recuperación, de la enfermedad del alcoholismo y de la aplicación de los pasos en sus vidas, ¿no? Hablamos de todo absolutamente, menos de lo que debemos de hablar. No dudamos que la gente que trae estas ideas a la comunidad tenga buenas intenciones. Sin embargo, necesitamos hacer notar que el libro grande no trata en absoluto sobre la comunidad, ¿no? Se refiere al programa de recuperación tal como fue utilizado por las primeras 100 personas en AA. La comunidad surgió del programa, no al revés. Que quede muy claro esta parte. La comunidad surgió del programa, no el programa surgió de la comunidad. Entonces, aquí está la importancia, compañeros, ya para terminar. Aquí está la importancia precisamente de esta guía o del libro grande. Porque este libro en sí se refiere a la recuperación, al programa de recuperación. Entonces,
¿por qué no leerlo? ¿Por qué no analizarlo? ¿Por qué no trabajarlo si habla sobre el programa de rehabilitación? Todo es parte de, ¿no? Pero este en particular no te habla de la comunidad, te habla del programa de rehabilitación, de ahí la importancia que yo considero que debemos de darle a este libro grande. Poco a poco vamos a ir desmenuzando la próxima sesión, la próxima semana será la eficacia del libro grande. Y ahí vamos viendo. Lo más padre es cuando entramos en entendiendo el problema. Esto es algo maravilloso. La verdad es que yo lo leo y cada vez que lo leo, me emociona, me motiva más y me ayuda más. Entonces, los vuelvo a invitar, compañeros, para el día de hoy a las 7 de la noche, la mesa redonda. Vamos a compartir con compañeros, con consejeros en adicciones, el tema de por qué los jóvenes no se quedan en AA. Este envío va a ser a través de la página New Way BC de Facebook. Ahí es donde vamos a hacer el en vivo esta noche a las 7 de la noche. Si quieren participar, pues bueno, con gusto, los esperamos. Les agradezco a todos que nos hayan visto. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues puedes dejarlo en los comentarios. Posteriormente se resolverá con todo gusto. Y esperamos a los compañeros que vayan a participar por la noche para que todo salga de forma adecuada. Pues yo me despido, les agradezco su atención y nos vemos la próxima, hoy en la noche y la próxima semana para la de estudio. Gracias.